Bienvenidos, queridos hermanos, a este sábado 22. Estamos muy contentos de que nos abran la puerta de su casa para que podamos juntos alabar a nuestro Dios desde la iglesia de Fort Worth Norte para ustedes. En esta mañana estamos súper felices. Nos acompaña la directora de escuela sabática de esta iglesia y la hermanita Estela Álvarez. Estelita, bienvenida y feliz sábado. Gracias, Pati. En esta mañana estoy feliz y contenta de estar aquí en la casa del Señor. Un feliz sábado para ti y para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo. En esta mañana los voy a invitar a que me acompañen en la lectura de esta mañana, que va a ser en Miqueas 7:7. Y la leo, que dice así: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén, amén, nuestro Dios de salvación. Entonces, para dar apertura a este programa que tenemos para esta mañana, lo vamos a hacer con una oración, así que te invito a que inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Señor que moras en el cielo, alabamos tu nombre en este día sábado. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú apartaste este día para tener una comunicación con nosotros. Gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos has bendecido durante la semana. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, nos amas y has dado tu vida para rescatarnos del pecado. Padre querido, pedimos una bendición sobre esta programación que tenemos para ti, para aquellos hermanos que nos ven. Bendíceles, acompáñales en este día santo. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Santo sábado bendito, joya de la creación, que trasciende todo cambio, es eterna bendición. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El pecado y la tristeza pronto no existirán, pero el sábado es eterno y por siempre durará. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El reposo verdadero hoy buscamos, Dios, en ti, que la paz del día santo sea un remanso aquí. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó.
enaltecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Emmanuel quería molestar a Aggie de 13 años durante el receso entre las clases de francés y física en la escuela adventista de Libreville, Gabón. Él sabía que Aggie tenía mal genio, así que comenzó diciendo cosas malas. Molesto a Aggie, de inmediato abofeteó al muchacho en la mejilla. Eso no le gustó a Emmanuel y abofeteó de vuelta a Aggie. Ahora Aggie estaba furioso, golpeó a Emmanuel. Los chicos rodearon a los que peleaban. «No paren», gritaban, «déjenlos pelear». Un asistente llegó corriendo, haciendo que todos corrieran a sus asientos. Él separó a los dos muchachos. «¿Por qué pelean?» «Él me molestó», dijo Aggie. «Él me golpeó», dijo Emmanuel. «No deberían pelear, eso es para los animales, discúlpense». Como castigo, los muchachos debieron pasar 2 horas lejos de los demás, meditando sobre lo que habían hecho. Fueron 2 largas horas. Al cabo de un rato, Aggie susurró a Emmanuel, «¿Por qué eres malo conmigo?» «Yo solo bromeaba», respondió Emmanuel. Aggie deseó no haber perdido los estribos. Ese verano su abuelo lo envió a un campamento de conquistadores. El maestro de Biblia de Aggie también fue al campamento y hablaba en el culto matutino y en el vespertino. Al finalizar el campamento de 3 semanas, preguntó si alguien quería entregar su corazón a Jesús. Les contó cómo Jesús podía cambiar sus corazones. En vez de rabia, él podía darles paz y amor. Cuando Aggie lo escuchó, recordó su mal carácter. Recordó cómo lo hacía pelear y eso producía infelicidad a sus padres. Él quería cambiar y oró. «Señor, quiero seguirte». Luego Aggie se levantó y pasó al frente. La gente se sorprendió al verlo de pie. Su maestro de Biblia estaba feliz de que quisiera bautizarse. Después de su bautismo, cuando Aggie salió del río, se sintió igual que antes. Pensó que quizás ocurría algo milagroso, pero todo aún parecía normal. Pero a medida que pasaban los días, notó que ya no disfrutaba muchas cosas de antes. Sus amigos notaron que no se enojaba fácilmente como antes. Hace unos días, Emmanuel trajo unos papeles para vender en clases, y Aggie no quiso comprar. «No compraré nada hoy», dijo. «No me siento bien». «Vamos, compra uno», dijo Emmanuel. «No, no puedo», dijo Aggie. El rostro de Emmanuel se llenó de ira y abofeteó a Aggie. Pero Aggie no se enojó y se alejó tranquilamente. Estaba tan agradecido por la ayuda de Jesús. Sus días de mal carácter habían terminado. Jesús estaba cambiando su corazón. Hace 3 años, parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a construir una secundaria para 280 estudiantes de la ciudad de Aggie, en Gabón. Gracias por ayudar a cambiar vidas con sus ofrendas. Eso hace gran diferencia.
danos bendición en nuestro andar, y así confiar siempre en ti, que tu luz pueda brillar. Dios, que tu paz pueda llenar nuestro vivir. Dios, que tu paz pueda llenar nuestro vivir. Tormentas vendrán, mas tú las calmarás, y con tu paz brillando en mí, confiaré en tu bondad. Dios, que tu amor pueda inundar nuestro existir. Dios, que tu amor pueda inundar nuestro existir. Danos tu amor en nuestro andar, y así vivir siempre en ti, que tu amor pueda brillar, que tu amor pueda brillar. Muy buenos días, nuestros queridos hermanos y amigos que en esta hermosa mañana de sábado nos sintonizan. Queremos darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio de las redes sociales. En esta mañana estoy muy feliz, muy contento por el privilegio y el honor que Dios me regala de tener como invitado especial con nosotros en esta hora a nuestro hermano Daniel Osorio de nuestra hermana iglesia de Burleson. Bienvenido, hermano Daniel. Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contento de estar aquí este sábado reunidos con nuestros hermanos, ¿verdad?, de la iglesia de Forward Norte, y sabemos que Dios tiene grandes bendiciones durante esta semana en este maravilloso estudio de la escuela sabática. Amén, amén. Gracias, hermano Daniel. Pues vamos a ir de lleno, mi hermano, pero antes de eso, ¿por qué no nos dirige con una oración para pedir la bendición del cielo y entonces así dedicarnos al repaso de la lección en esta mañana? Por supuesto que sí, invitamos a los que nos están sintonizando para que podamos tener esta oración especial para repasar la lección de esta semana. Así que oremos. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tus cuidados, Señor, y por todas tus bendiciones. Amén. Ahora que vamos a proseguir a repasar el estudio de lo que fue esta
lecciones maravillosas que tú tienes para nosotros durante esta semana, queremos pedirte para que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nos enseñe, Señor, y escriba las enseñanzas en nuestros corazones para que queden para la vida eterna, Señor. Amén. Gracias por todo lo que nos has dado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, amén. amén. Gloria sea a Dios. Pues muy bien, hermano Daniel. La lección de esta semana nos ha transportado a las tierras a las tierras santas, al ministerio de nuestro Señor Jesús. Y la lección de esta semana nos motivó a mirar, a echar una mirada nuevamente al ministerio de Jesús. Sin embargo, la invitación sugerente que tenemos aún en el título de nuestra lección es ministrar como Jesús. Wow. Ministrar. ¿Qué entendemos por la palabra ministrar, hermano Daniel? Me impresionó cuando ese título, ministrar como Jesús. Tenemos que ser como Jesús a la hora de Él compartir esas enseñanzas, esa atención con el necesitado, de que podamos crear ese impacto en la vida de las personas que nos rodean. Amén, amén. ¿Podríamos sintetizar o hacer un paralelo, mi hermano Daniel, en que ministrar tiene que ver con servicio? Sin duda alguna. Esa es la palabra que más podía compararse a ministrar. Al ministerio, ¿no es cierto? Al Ahora, ministerio. digo esto porque desde el mismo arranque de la lección, hermano Daniel, y a mí me emociona, hablar de las escrituras me emociona, y desde el mismo arranque de la lección, el texto central de la misma, en Mateo 9:36 nos dice, y al ver a las multitudes, hablando de Jesús, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya de entrada miramos el interés de Jesús por el bienestar de las personas que están a su alrededor, mi hermano. Así es, dice aquí que Jesús realmente se preocupaba por las personas, estaba muy interesado en sus necesidades. Amén, amén. Y ese es el propósito de la vida cristiana, no simplemente preocuparnos por nosotros mismos. Eso no significa que no vamos a interesarnos en nuestras necesidades y las de nuestra familia, pero hemos dicho en repetidas oportunidades, mi hermano Daniel, que el propósito de Dios al concedernos bendiciones es para que esas bendiciones se hagan extensivas y alcancen a otras personas. ¿Sabes? ¿No es cierto? En una ocasión escuché a alguien que decía, Dios te quiere bendecir para que tú bendigas a otros también. Amén, amén. Y precisamente, mi hermano Daniel, ese es el tema fue el tema de esta semana, ¿no es cierto? Así es. Ministrar como Jesús. Es interesante notar que a Jesús no se le limitaba el predicar el reino de los cielos. En otras palabras, lo expandía tan ancho cual debiese la necesidad de poder llegar a otros, ¿no es cierto? Procuraba satisfacer dentro de la predicación. Vamos a mirar que dentro de la predicación Jesús no solamente se conformaba con compartir la palabra, sino uno de los asuntos más importantes, hermano Daniel, en el ministerio de Jesús era llevar esa palabra al terreno de los hechos. En otras palabras, y valga la redundancia, llevar su prédica a la acción. Así es. Mira, me encanta saber porque Jesús se preocupaba por todas las necesidades, desde la física, las emocionales y aquellas necesidades espirituales con las cuales se acercaban en la búsqueda de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora hay algo que me llama la atención, avanzando por supuesto en el estudio de esta semana, que Jesús no quiere que la obra se realice en forma egoísta. En otras palabras, Él no vino a este mundo para terminar la obra Él mismo. Él concedió a sus seguidores privilegios, dice el Espíritu de Profecía en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro del Evangelismo, dio privilegios que aún los ángeles del cielo quisieran tener, que es el de ministrar a otras personas. Y Dios nos dio ese privilegio. Hermano Daniel, ¿a qué nos compara el Señor Jesús para alcanzar a otras personas dentro del ministerio que nos ha encomendado?
Mira, nos compara como la luz del mundo, como la sal también de esta tierra. Amén. ¿Verdad? Y algo interesante era la metodología, si podemos decirlo así, Claro, claro. con la cual Jesús se acercaba a los demás. Dice que él se mostraba con simpatía primeramente. Muy bien, le mostraba simpatía. Sí, luego él satisfacía sus necesidades. Correcto. Y por último, se ganaba su confianza. Para hacerles una invitación, hermano Daniel. Así es. Y luego le decía, ven y sígueme. Amén, amén. Los estudiosos, los teólogos y particularmente, hermano Daniel, los evangelistas, hablan de estos elementos que acabas de mencionar como el método de Cristo. Así es. Y mis hermanos, el método de Cristo no puede fallar. Es por eso que nos ha constituido a nosotros, sus seguidores, luz del mundo. Así es. Nos ha constituido en la sal de la tierra. Nosotros debemos reconocer, de acuerdo a las escrituras, ya mismo del arranque del capítulo 1 en el Evangelio de San Juan, podemos reconocer a Jesús como la luz que vino al mundo. Así es. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz Así es. de los hombres. Ahora, ¿qué ocurre cuando la luz aparece en la oscuridad, mi hermano Daniel? Mira, es increíble porque el poder de la luz, ¿verdad? No lo puede tener ni la oscuridad, por más oscura que sea, por más grande que sea, la luz no la puede tener. No puede detenerla, ¿no es Así cierto? es. De la misma manera dice la escritura que la luz prevaleció sobre las tinieblas. Ahora, Jesús apareció en este mundo para iluminar las tinieblas del pecado, ofreciendo su propia vida, porque Él es luz, Así es. con un solo objetivo, el propósito de salvar a la raza humana. Ahora, ¿cómo consiguió esto Jesús, mi hermano Daniel? Sí, sin duda alguna, Él se acercó a nosotros, se mezcló con la humanidad y anduvo haciendo el bien, sanando a todos. Amén. No aparece, yo no sé por qué razón no aparece el texto de San Juan 1:14, pero hablando de la luz y hablando de la palabra, lo que estudiábamos la semana antepasada de la palabra, Así dice, es. y aquel verbo se hizo carne Así y es. habitó. La palabra griega para habitar es hacer su casa, venir Así es. a vivir entre nosotros y con nosotros, Ajá. con el objetivo, como lo dice el libro de Hechos 10, y lo acabas de mencionar muy bien, para andar entre nosotros haciendo el bien y sanando a todos los enfermos. Ahora, estos dos ejemplos, hermano Daniel, estos dos ejemplos tienen un mensaje vital. Así El es. ser sal de la tierra y el ser la luz. ¿Cómo podemos asociarlos con el ministerio que Cristo nos ha encomendado? Mira, la parte de la sal, me gustaría agregar un comentario muy Sí. importante. La sal era en aquellos tiempos uno de los recursos más importantes. Y valiosos. Y valiosos. Ujú. Es más, era utilizado a veces para poder hacer negociaciones. ¿Sabes que de ahí surge la palabra salario? Ajá, interesante eso. ¿Verdad? Sí, porque la sal era usada para múltiples cosas, para poder, antes no había neveras ni refrigeradores para poder Correcto. cuidar o mantener los alimentos en buen estado. Por lo tanto, la sal era vital en aquellos tiempos. Para preservar los alimentos, ¿no es cierto? Así es. Y para darle sabor. Me llama la atención que en ese tenor, el Señor Jesús indica que el cristiano debe ser eso, la sal de la tierra. Así es. Para darle un buen sabor, para Ajá. darle ese apetitoso sabor de poder degustar un buen platillo con alegría y con gozo. Sí, y también nos presenta el aspecto de la luz, Así es. porque la luz debe penetrar en medio de la oscuridad. ¿En qué partes? ¿En qué regiones? Mira, interesante porque la luz, si te has dado cuenta, cuando es más oscura, es más La tiniebla, poderosa. la luz es más poderosa, definitivamente. Así definitivamente. es. Hace algunos años atrás, tú sabes, la ciencia está avanzando y está haciendo cosas. Me sorprendió un término que hoy los jóvenes usan mucho, Sí. luz negra. Hmm. ¿Cómo que luz negra? Y me quedé sorprendido
tan así que me fui a Home Depot, me fui a la tienda y dije, voy a buscar luz negra. Y efectivamente, venden focos negros. Y los muchachos las ponen en sus cuartos y esos cuartos están tenebrosos, como el nombre lo indica, ¿no es cierto? Pero Jesús no quiere que seamos luces obscuras. Jesús anhela que nosotros, los hijos de Dios, seamos esa luz resplandeciente, esa luz brillante. Por eso la promesa de que Él quiere vestirnos con el manto de justicia, para que podamos alumbrar al mundo con poder. Interesante, ¿verdad? Una luz no puede ser oscura como tú has mencionado. Tampoco puede estar debajo de una mesa, ¿verdad? Ni escondida. Ni escondida. La luz tiene que estar siempre en lugar alto para poder alumbrar a todo el mundo. Amén, amén. Con respecto a estos dos conceptos que hemos ya abundado en ellos, la luz y la sal, hay un mensaje interesante en el libro de Consejos sobre Salud, en la página 593, y dice lo siguiente: no es la voluntad de Dios que nos aislemos del mundo. En otras palabras, que nos escondamos, como lo acabas de mencionar, ¿no? De meternos debajo del almud o meternos debajo de la cama para no contaminarnos con los demás. Así es. Mucha gente hoy en día, y retomando el asunto de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. La gente le han mandado a mantenerse en casa, a encerrarse y eso. No en el concepto cristiano. No podemos encerrarnos, no podemos callar. Pero mientras estemos en este mundo debemos santificarnos a Dios o dedicarnos a Él. No debemos copiar al mundo, debemos vivir en el mundo como una influencia correctora, como la sal que retiene su sabor entre una generación una generación impía, impura e idólatra. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos ser puros y santos y demostrar a Cristo el poder para restaurar en el ser humano la semejanza divina. Es por eso, hermano Daniel y hermanos que nos están sintonizando en esta mañana, debemos ejercer una influencia salvadora en beneficio de este mundo en el cual vivimos. Es por eso que para beneficiar al mundo de esta manera necesitamos tener tacto para llegar a la gente. ¿Qué tipo de tacto, qué tipo de trato debiésemos dar, hermano Daniel, a las personas que están a nuestro alrededor? Mira, tenemos que ser imitadores como Jesús lo hacía. ¿Qué hacía Él? Él trataba a las personas con bondad, con amor. Él quería poder sacar lo mejor de las personas. Amén. Incluso cuando las circunstancias eran inusuales, eran desafiantes, Él siempre respondía con amor y de buena manera. Amén, amén. Hace algunos años me encontré a una hermana, yo la quiero mucho, me encontré a una hermana y cuando se presentó conmigo, dice, mire pastor, yo tengo una virtud o un defecto. A mí me gusta ser claridosa y decir las cosas de frente. Y no es malo. Simplemente que cuando vamos a tratar con personas necesitamos tener tacto al tratarlas. Y recordemos, mis amados hermanos, el propósito de la vida cristiana es restaurar. Así es. El propósito de la vida cristiana es reconciliar. No es golpear, por muy verdad que lo que nos estén diciendo o querramos decir sea cierto. Necesitamos ser bondadosos en el trato con las demás personas, porque está en juego la salvación o la perdición. Así en el es. caso de una buena palabra, pero dicha con mucha severidad, con mucha autoridad y con mucha rectitud, podemos lastimar el corazón del oyente, ¿no es cierto? Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6. ¿Qué nos dice, Daniel? Muy bien, dice aquí. Sean vuestras palabras siempre como con gracia. Así es. Sazonadas ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo creo que si en algún momento debiésemos dedicar tiempo a la oración, es antes de ir para hablar con alguna persona, porque nuestro trato debe ser un trato bondadoso. Por eso la lección de esta semana llevó el nombre de ministrar como ¿quién? Como Jesús. Como Jesús. Mira, algo que quiero añadir allí, ¿verdad? A veces las personas, ¿verdad? Cuando queremos hacer justos, nos pasamos, ¿verdad? Correcto. No aplicamos bien la justicia porque le quitamos la misericordia. Sí. Mientras que Dios es el único que puede equilibrar, hacer la justicia con misericordia. Correcto. Y al final de todo, Daniel,
somos juzgados o somos criticados como legalistas o como extremistas. Siempre debemos mantener ese balance. Y qué bueno que la lección de esta semana nos presenta este elemento de bondad. Debemos buscar siempre lo bueno en las demás personas y hacerles saber que las apreciamos y que deseamos siempre lo mejor para ellos, y de esa manera el evangelio será exaltado, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Quiero comentar esto que está aquí también en la lección del lunes. Dice, Sí, por favor. cuando nuestras palabras son alentadoras y están llenas de gracia, tienen una influencia positiva, Amén. positiva sobre la vida de los demás. Wow. Así mismo. ¿Recuerdas el caso que te mencionaba de esta hermanita? Sí, así es. Ella dice, yo soy derecha, yo les voy a decir las cosas como que bueno, pero debemos hacerlo con tacto porque estamos granjeando Así es. almas para el reino de los cielos. Ahora, conforme la lección fue avanzando esta semana, Daniel, Ujú, nos fue comprometiendo más. ujú. Y digo, nos ha venido comprometiendo más por el hecho de que pasamos de las palabras a los hechos. Así es. Pasamos de la verborrea, como decimos vulgarmente, al campo de la acción. Y ahora Así se es. trata ya no de palabras, ahora se trata de venir al campo donde hay necesidades y donde esas necesidades tienen que ser suplidas. Así es, mira, tenemos que pasar de la proclamación de la palabra, como está diciendo, a la demostración. Amén, amén. Hace muchos años me recuerdo, yo viajaba en el bus y había un letrero grande Ujú, en un regimiento de infantería de los soldados, esto en México, y decía, ser de caballería es antes que todo y después de todo, nacer, crecer, vivir y morir siempre de caballería. Wow. Y me impactó tanto que me lo aprendí. Y entonces dije yo, bueno, ¿por qué no parafrasear ese eslogan Ujú, y decir, nacer cristiano ujú. es nacer, vivir, crecer y morir siempre cristiano? ¿En qué Wow. consiste el verdadero cristianismo? En llenar nuestra mente de buenas teorías, de buenas filosofías, el portarnos bien con los demás, el no meternos con el prójimo y entonces el cielo está ganado. Ujú. No, el ser un buen cristiano significa, y lo acabas de mencionar bien, ir de la teoría Ujú. a la La demostración, a la práctica. acción. Ujú. Nos lleva, y es un asunto tan natural, Daniel, nos lleva por ende al resultado de tener el corazón de suplir las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Así es. Fíjate que Jesús miró con compasión al paralítico que sus compañeros trajeron. Así es. Tanto así lo amaban que lo bajaron por el techo. Y cuando Jesús lo vio ahí, dice que tuvo misericordia de él. Ujú. Y Jesús le ofrece lo que este hombre había necesitado por tantos años, 38 años, paralítico. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús reconocía en las personas las necesidades que tenían. Y lo mencionaste al principio en nuestra introducción. Él no se conformaba con sanar a la gente físicamente. Ujú. Él atendía las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Él resolvía hacer el bien al suplir no una parte de las necesidades de las personas, sino el combo completo, el Así combo es. entero, ¿no es cierto? Y es importante saber y reconocer que constantemente, a diario, nos codeamos, nos encontramos con personas que tienen diferentes tipos de necesidades. Es A veces cierto. necesidades físicas, a veces necesidades mentales, a veces necesidades emocionales y espirituales. ¿Saben? Esta semana me compartía una persona y me decía que estaba ahorita sufriendo de ansiedad. Ujú. Estaba Muy sufriendo común. mucha ansiedad y le recomendaron tomar unas pastillas que lo tranquilizaban. Antidepresivas, ¿no es cierto? Antidepresivas, exactamente. Y estaba muy desesperado y me dijo, por favor, ayúdame. Y bueno, como pudimos, le enviamos ese momento, oré con él, se Amén. tranquilizó un poco,
pero me sorprendió porque me dijo que necesitaba ayuda psicológica por las situaciones que estaban hoy en día arropándolo, ¿verdad? Correcto. Entonces dije, wow, o sea, me quedé impresionado, pero mira, es tan cierto que hay muchas necesidades a nuestro alrededor. Ya. Y hay algo interesante que pasa cuando ministramos en favor de otros en esas necesidades, Daniel. Así es. Nos damos cuenta que aún nosotros teniendo necesidades Ujú. son ínfimas, son mínimas las necesidades que tenemos cuando miramos las necesidades que otras personas tienen. Eso me hace recordar, hace 2 semanas, mi esposa recibió un mensaje por Facebook de una persona, amiga de ella. Yo no conozco, yo no tengo redes sociales, y mi esposa me dice, oye, hay que orar por esta persona. Le digo, ¿qué está pasando? Su hermano le acaba de hablar, que si no hace algo para ayudarlo, se va a quitar la vida. Wow. Le dije, no puede ser eso. Dijo, sí, mira, dijo, aquí está el mensaje, me lo enseñó. Le dije, ¿sabes qué? Dame el teléfono. Le hablamos a la hermana, le pedimos el número del teléfono de su hermano, y entonces pudimos recurrir a la presencia de Dios para solicitar ayuda en esta necesidad. Gracias a Dios, le decía a mi esposa, gracias a Dios que las necesidades que nosotros tenemos algunas veces son de no alcanzar quizás para pagar alguna de las facturas de la casa, para pagar alguna aseguranza o para ponerle gasolina al auto, ¿no es cierto? Pero hay otra gente, como decías en el caso de esta persona, una necesidad psicológica donde están con ansiedad. Dios nos ha puesto en esta tierra con el objetivo de suplir las necesidades de las personas. Eso es lo que hacía Jesús, y nosotros somos llamados a ministrar como Jesús. Dentro del cristianismo y dentro de la lección de esta semana, Daniel, se nos presenta algo como importante. ¿Qué es lo más importante? Un ministerio multifacético. Así Podría es. yo decirlo con esas palabras. No es un ministerio dedicado solamente a una área, y lo mencionaste bien, no solamente al área física, Así es. ¿verdad? Me da risa hoy, hay muchos gimnasios, ¿no es cierto? Y el gimnasio ofrece paquetes completos. Y me da risa por el hecho de que para hacerse miembro del gimnasio, ya de entrada hay que pagar. Pero entonces, si quiere desarrollar los bíceps y los tríceps, hay que pagar más para tener un entrenador personal. Y si quiere desarrollar otra parte de su cuerpo, hay que pagar. Ellos están buscando un desarrollo integral completo. Bueno, de la misma manera, el Señor Jesús nos presenta o nos dejó el ejemplo de un ministerio integral. Completo. Así es. ¿A qué se refirió Jesús con ese ministerio integral, Daniel? Sí, mira, como Jesús lo hacía, Él enseñaba, Él predicaba, pero a su vez también estaba sanando a los demás. Amén. Un ministerio Integral. completo. Completo, así es. Sin dejar fuera ninguna de las facetas y de las necesidades del ser humano. 3 enfoques maravillosos. ¿En qué consistía el enseñar, Daniel? En instruir a pequeños grupos acerca de las verdades del reino celestial. El predicar consistía en hablar a otros, ¿no es cierto?, acerca del amor de Dios y del plan de redención. Me gusta mucho el tema que tenemos aquí, ¿no es cierto?, redimidos por Cristo, la redención. Ese era el enfoque de la predicación de Jesús. Y mencionaste ese último aspecto, Daniel, el aspecto de sanar. Sanar. Muchas veces pensamos que sanar tiene que ver con levantar al enfermo de la cama y que se vuelva a poner en acción. Pero en el caso del paralítico, nosotros encontramos la primera y la mayor necesidad de las personas, y el amigo que se acercó a ti para pedir ayuda, tiene que ver con problemas del alma, con problemas de su relación con Dios, ¿no es cierto? No podemos darle prioridad a ninguna de las facetas como más importante. Por eso usamos la palabra integral. Es un todo, ¿no es cierto? Y mira, te quiero decir algo, a veces las necesidades interiores, hay unas que son las manifiestas, quizás alguien tiene, ahorita necesita para pagar la luz, como tú dijiste, o pagar el bill del carro, o para completar el bill del apartamento, de la casa, ¿verdad? Esas son enfermedades o situaciones manifiestas, necesidades manifiestas. Pero hay otras que son ocultas, son aquellas que son
aquellas necesidades espirituales que mira, muchas veces son tan, pero tan importantes. Definitivamente. Estaba leyendo que en los últimos 10 años, las estadísticas dicen que la juventud, el porcentaje de suicidio se ha aumentado 400%. Increíblemente, En increíblemente. los últimos 10 años. Y no sé si te has dado cuenta, de acuerdo a los noticieros que nosotros encontramos, el 30% de incremento Ujú. en divorcios. Wow. En los últimos 5 meses de este año 2020. Wow. Increíble, increíble. Hay mucha necesidad, hay mucho que hacer. Y hermanos, como hijos e hijas de Dios, como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, aprovechemos esta oportunidad cuando la gente tiene mayor necesidad para acercarnos a ellos y compartir a ese maravilloso Jesús, cumpliendo la misión que Jesús nos ha dejado. ¿Cuál es esa misión que Jesús nos ha dejado? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que más le importa a Jesús, hermano Daniel? Lo que le importa a Jesús es que todos sean sanados de esa terrible enfermedad, y la mayor de todas, a la cual todos padecemos, es la del pecado. Hoy por hoy tenemos miedo de no contagiarnos por la pandemia, ¿no es cierto? Así es. Traemos nuestros cubrebocas, ¿no es cierto? Traemos nuestros cubrebocas porque no queremos contagiarnos, tenemos los limpiadores de manos, tenemos tantas y tantas cosas, pero bien has mencionado, la enfermedad más grave y la enfermedad por la cual no cientos, miles y millones de personas están muriendo cada día es la enfermedad terrible del pecado. Y a Jesús lo que más le importa es sanarnos del pecado. Por eso Él mismo vino a entregar, a dar su propia vida para rescatar. Dice que Él no vino a buscar, Él solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Así es que, hermanos y hermanas, estemos atentos, estemos conscientes de que hay una enfermedad terrible, aún más grave que la pandemia del COVID-19. Y esta enfermedad, a diferencia del COVID-19, que aún no tiene vacuna, que aún no tiene cura, la enfermedad del pecado tiene una cura muy efectiva. ¿Y esa cura se llama? Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos limpia y que nos salva y nos redime de todos nuestros pecados. Eso es lo que más le importa a Jesús, que todos seamos sanados. Y hermanos, lo más interesante es que Jesús quiere contar contigo para que esa sanidad llegue a todas las personas que nos rodean. Allí en el lugar donde estás. No tienes que hacer planes para ir de misionero a tierras lejanas. No, allí en el barrio donde tú vives hay personas que necesitan ser rescatadas por el amor de Jesús. Mira, algo importante que hoy podemos hacer para poder compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Antes decíamos de que no sabíamos cómo llegar a otras personas. Y sabes que muchos estábamos preocupados porque las puertas estaban cerradas de los templos. Cierto. Pero hoy en día, ¿saben? Podemos, aunque el enemigo quiso cerrar las puertas, ahora se han abierto las ventanas. Gloria a Dios. Y hemos podido entrar por medio de estas plataformas, a entrar a cada casa y a cada hogar. Definitivamente. Y aún en cada hogar se han hecho grupos Así es. de evangelización. Claro que sí. Y hoy en día, simplemente con darle un share, un compartir, un link, podemos estar llevando un mensaje de esperanza a alguien que lo está necesitando en esta hora. Amén. Mis amados hermanos, hemos llegado al fin de nuestro repaso de lección. Únicamente quiero resaltar, seamos imitadores de Cristo Jesús. Ministremos como Cristo Jesús. Debemos revelar tiernamente a otros la gracia de Cristo que nos ha sido manifestada. El alma se llenará de una gran ternura y compasión por seres humanos que todavía están bajo el control de Satanás. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree en Él. En otras palabras, se multiplicará a través de tu vida y de mi vida, Amén. dando el ministerio del servir a otras personas. Porque habrán de vivir nuevamente la vida de Cristo al bendecir, iluminar, sazonar y brindar esperanza, paz y gozo a otros corazones. Hermano Daniel, muchas gracias por tu participación, por tu colaboración. Muchas gracias. Ha sido de bendición. Y mis amados hermanos,
oremos para que este ministerio siga proclamando el nombre de Cristo con poder. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar con una oración. Una vez más, nuestro Dios, te damos gracias por este privilegio maravilloso de ser ministros con Cristo en este mundo que perece por causa del pecado. Amén. Gracias porque Cristo nos ha ofrecido el remedio, el antídoto para este veneno mortal. El poder creer en Él, como lo dice el Evangelio de Mateo, cree en mí y serás salvo. Señor, gracias por esta promesa. Quédate en nuestros corazones y bendice a los hermanos que habrán de mirar más tarde este repaso de lección y quienes lo han estado viendo con nosotros ya esta mañana. Sí, Señor. Danos tu bendición y tu paz. Lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor, amén. amén. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Feliz sábado, queridos hermanos. Esperamos que estén disfrutando del programa de esta mañana. Ha llegado el momento de los anuncios y queremos compartir información con nuestros hermanos de la iglesia de Forward Norte. Queremos comenzar con el primer anuncio, que es de los diezmos y ofrenda. Queremos dejarles saber que el horario por lo pronto sigue siendo el mismo. Podemos venir hoy de las 5 a 6 de la tarde para entregar el diezmo o ofrenda. También esta semana vamos a estar orando por una familia nueva. Esta semana toca orar por la familia Muñoz. Esperamos que se encuentren bien y les mandamos un saludo. Así que, hermanos, los invitamos a que nos acompañen en oración para orar por la familia Muñoz. También le queremos recordar a todos los adolescentes de nuestra iglesia que hoy tenemos una reunión por Zoom a las 3 de la tarde. Los invitamos a que vengan preparados con los materiales para la actividad que vamos a hacer. Así que esperamos que estén listos, que lo disfruten, y también si gustan invitar a algunos amigos o algún otro adolescente, es bienvenido. También a todos nuestros hermanos de la iglesia los invitamos a que nos acompañen
este miércoles a las 7:30 para nuestra reunión de miércoles, que será por medio de Zoom. Si no ha recibido una invitación, por favor comuníquese con el pastor o los ancianos para que le hagan llegar la invitación. Y hermanos, que si recibimos la invitación, por favor hay que compartirla para que haya más hermanos en nuestro culto de las 7:30 cada miércoles. También los invitamos a que sigan atentos en las redes sociales, ya sea de YouTube o Facebook, que estarán apareciendo ahorita en la pantalla. Estamos trabajando en unos proyectos nuevos y nos gustaría que puedan compartir esos videos, y van a ser videos con información que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Así que estén atentos por todos esos nuevos proyectos que vienen en camino. Y bien, ahora ha llegado el momento especial de los niños. Los invitamos a que estén atentos porque hoy tenemos una linda historia por nuestra hermana Beatriz Aguilar, que nos trae el Rincón Infantil desde Chile. Es su tiempo. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder saludar a todos los niños y niñas de la iglesia Fort Worth Norte. Mi nombre es Beatriz. Me encantaría poder conocerlos y saber el nombre de cada uno de ustedes, pero lamentablemente no podemos. Pero por lo menos vas a conocer el mío, así que recuérdalo, mi nombre es Beatriz. Si tú quieres saber de qué país te estoy hablando, te voy a dar 2 pistas para que lo puedas descubrir. La primera es que mi país es muy largo y también es muy delgadito. Te voy a dar unos segundos para que lo puedas descubrir. Y si tu respuesta fue que te estoy hablando desde Chile, estás en todo lo correcto. En especial te estoy saludando desde la ciudad de Los Andes, ¿ya? Así que yo no sé qué tanto sabes de mi país, pero te podría decir que de Los Andes es una ciudad donde en el verano hace mucho calor y en el invierno hace demasiado frío. Pero también es un país muy hermoso. Tiene una cordillera muy linda que queda toda nevada en el invierno. Bien, estoy contenta también porque ahora vamos a poder hablar acerca de algo hermoso. Y para eso te voy a hacer la siguiente pregunta. Yo no sé si tú vives con tu mamá, con tu papá, si vives tal vez con tus abuelos, si tienes hermanos, pero la pregunta es la siguiente. Si tú vives con alguno de ellos, ¿tú sientes amor por ellos? ¿Amas a tu mamá, a tu papá, a tu hermana más pequeña, a tu hermanito pequeño? O tal vez tienes alguna mascota, algún perrito, un gatito, quizá alguno de ustedes tiene pajaritos, un hámster, no lo sé. Pero si tú tienes alguno de ellos, ya sea tu familia o alguna mascota, me imagino que los debes amar mucho. Quizás para demostrarle ese amor le has hecho algún dibujo, le has hecho quizá tal vez alguna galletita para que puedan comer, pasas tiempo con tu mamá, le das un gran abrazo, un gran beso, algo que demuestre que tú los amas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Jesús? Te voy a contar una historia para que descubramos juntos cuánto nos ama Jesús. Te voy a mostrar primero este objeto que está acá. Yo no sé si tú lo conoces. En mi país le decimos wincha, wincha de medir. Algunos lo conocen como cinta métrica, cinta para medir, pero es más conocido como wincha. Y en mi casa, en el comedor, hay una pared especial donde mis papás iban marcando con esta wincha cuánto íbamos creciendo mi hermana y yo. Cada mes, cada año nos iban midiendo y marcando y están todas las líneas marcadas de cuánto fuimos creciendo año tras año. Y esas marcas quedaron ahí como recuerdo. Pero una vez, cuando éramos más pequeñas, mi mamá le pregunta a mi hermana y le dice, ¿tú sabes de qué tamaño es el amor que Jesús tiene por nosotros? Y te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú sabes de qué tamaño es el amor que Jesús tiene por ti? ¿Que Jesús tiene por tu familia? Te voy a dar un momentito. Quizá me dijiste que es así el tamaño del amor de Jesús por ti. Quizá que es así. O quizá no sabes
más o menos cuánto es que nos ama Jesús? La respuesta de mi hermana fue esta. Le dijo: mamá, Jesús nos ama tanto que no puede ser medido. No puede ser medido por una wincha. No puede ser medido en centímetros, en metros, en kilómetros, en nada. Porque es tan grande que nada lo puede medir. Y eso era muy correcto lo que había dicho mi hermana. El amor que Cristo tiene por ti, que Jesús tiene por tu familia, por tus mascotas y por ti es tan grande que nada lo puede medir. Y eso debe llenar nuestro corazón de alegría. Te voy a invitar a que pongas tus manitos en tu corazón y puedas sentir ese amor que Cristo tiene por ti. Nada puede llenar este corazón como lo llena el amor de Jesús. En la Biblia hay un versículo muy hermoso que se encuentra en un libro que se llama Efesios, que dice que si Cristo vive en tu corazón, tú vas a poder descubrir cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Jesús. Y eso me ayuda a recordar también mi país. ¿Recuerdas que te había dicho que mi país es largo y delgado? Me hace recordar que quizá el amor de Dios es tan largo, tan ancho, que jamás se podrá medir. El país de donde tú estás tiene kilómetros, mi país también. Nosotros tenemos una estatura. Muchas de las cosas que tú tienes a tu alrededor se pueden medir, pero el amor de Jesús no puede, porque es tan grande que jamás podrá ser medido. Y te voy a invitar a que podamos orar juntos para agradecerle a Dios por descubrir cuán grande es su amor. Te invito a que puedas cerrar tus ojitos, inclinar tu rostro y hablar con Jesús. Querido Jesús, te doy muchas gracias por tu gigantesco amor. Te quiero pedir también que nos ayudes a seguir comprendiendo ese gran amor. Contamos contigo, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y un enorme beso a ti para que puedas seguir disfrutando de las historias de Jesús y puedas siempre recordar el gran amor que tiene Él por nosotros. Adiós. Hermanos, feliz sábado y continuamos con la programación. Y en este momento le hacemos un agradecimiento muy enorme y de corazón a la hermana Beatriz Aguilar por su rincón infantil hermoso. Gracias, hermana, por mandarnos ese material. Y en esta mañana tenemos una invitada muy especial, la hermana Margarita Ayala, que nos acompaña con la lectura bíblica. Hermana, es su tiempo. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias por invitarme. Y me siento contenta de estar aquí, gracias. Y ahora voy a dar la lectura bíblica, que es Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gracias, Maguita. Amén. Ahora, hermanos, sabemos que el canto es una forma de expresión hacia nuestro Dios de gratitud y amor. Y dicen, hay una promesa que dice que los ángeles rejuntan todos los acordes musicales y los elevan, y hasta ellos mismos cantan hasta el trono de la gracia. Y aquí le estoy anunciando para que el hermano Gustavo Quirós nos traiga este especial. Hubo cristianos hace tiempo atrás, obligados a renunciar a su fe. El nombre de Cristo debían negar, y sus vidas entonces podrían preservar. Pero todos ellos prefirieron morir al Hijo de Dios, no quisieron negar, como canta un coro angelical. Casi puedo oír
sus voces cantar. Al Cordero entrego mi lealtad, con todo mi ser y lo que soy, sus mandatos bien he de guardar. Al Cordero entrego mi lealtad. Pasaron los años, todo se olvidó, pero oye, hermano, el momento es aquí, pues llegó la hora de vivir por fe, rechazar el mundo y abrazar la cruz. Y tú también decidas vivir por el que murió y vida nos dio, hasta que regrese en el día final. La trompeta suene, entonces cantaré. Al Cordero entrego mi lealtad, con todo mi ser y lo que soy, sus mandatos fieles de guardar. Al Cordero entrego mi lealtad. Al Cordero de Dios que sufrió mi dolor, mi pecado borró, mi vergüenza quitó. Guardaré tu ley en mi corazón, al Cordero entrego mi lealtad. Al Cordero entrego mi lealtad, con todo mi ser y lo que soy, sus mandatos fieles de guardar. Al Cordero entrego mi lealtad, al Cordero entrego mi lealtad, con todo mi ser y lo que soy, sus mandatos fieles de guardar. Al Cordero entrego mi lealtad, mi lealtad, mi lealtad. Estimada Iglesia del Norte de Fort Worth, un saludo especial para ustedes. En esta oportunidad tenemos el privilegio hermoso de disfrutar de un jardín de oración. Un jardín es un lugar agradable, lindo, placentero, donde queremos estar, y la oración nos une a esa experiencia de descanso en las manos del Señor para traer nuestras cargas a sus pies. En esta oportunidad, la iglesia de Fort Worth Norte, como lo hace cada semana, está orando especialmente por la familia Muñoz. Así que vamos a poner en las manos del Señor a la familia Muñoz y a estar orando por ellos durante esta semana. Así que le invitamos, yo no puedo hacerlo por el estudio y la grabación aquí, pero queremos invitarte a que si tú estás en tu hogar, junto a tu familia, tus seres amados, y puedes,
te arrodilles allí donde estás y vamos a elevar una plegaria especial a Dios. Oremos. Querido Señor y amante Padre, estamos muy agradecidos por este sábado que nos regalas y por tu compañía y tu protección durante esta semana. Señor, queremos poner a nuestra iglesia del norte de Fort Worth y a cada familia y a cada uno de nuestros amigos, familiares, conocidos que se conectan con esta transmisión en tus manos, para que tú les rodees con tu gracia y les protejas, Señor, con sanidad, con sustento, pero también con esperanza. Queremos rogarte, Señor, especialmente en esta oportunidad, que en tu misericordia perdones nuestros pecados, nos limpies de todo mal, nos ayudes a obtener la victoria sobre nuestras inclinaciones y a tomar decisiones poderosas de ser fieles a ti y prepararnos para la eternidad. Queremos recordar, Señor, en especial en este día, a la familia Muñoz, para que toda necesidad física, mental, social o espiritual que ellos tengan pueda ser suplida desde tu trono de gracia. Que ellos sientan en especial durante esta semana, como lo has sentido en otras oportunidades, pero en especial en esta semana, que tú les abrazas con tu amor y con tu gracia y que nosotros podamos interceder por ellos cada día, recordándoles en oración. Protégelos, cuídalos y sigue ayudándoles en su crecimiento. Bendice, Señor, al pastor de esta iglesia, a cada uno de sus líderes, a cada uno de sus miembros, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Bendice sus contactos, aquellas personas con quienes ellos están en contacto, para que las vidas de cada uno de nosotros puedan tocar a la vida de nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros y llevarles el mensaje de salvación. Nos entregamos a ti en esta mañana pidiéndote que todo esto que estamos haciendo, orando, ofrendando, cantando, estudiando tu palabra, todo pueda honrar y glorificar tu nombre. Y ponemos nuestras vidas a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto especial poder visitarles en esta mañana aquí en las instalaciones de nuestra iglesia del norte de Fort Worth, que como ustedes ven parece un estudio de grabación. Quiero felicitar a todo el equipo de media, de producción, de adoración, por cómo en forma esmerada cuidan la higiene, cuidan todos los detalles para brindarles a ustedes una experiencia de adoración en esta mañana. Traemos saludos del pastor Carlos Creque, el presidente de la conferencia, el pastor Montoya, el secretario, el pastor Terry, el tesorero, y también el pastor Ismael Castillo, nuestro director asociado. Nos alegra poder estar con ustedes. Mi esposa también envió saludos y yo quiero pedirles a ustedes que oren por nosotros y que envíen saludos. Pueden escribir ahí en el chat de Facebook o de YouTube donde están mirando, o en la página de la iglesia, saludos, y yo voy a enviar los saludos para nuestra conferencia. El tema de esta mañana, ustedes lo van a ver en la pantalla en este momento, se titula La libertad de los siervos. La libertad de los siervos. Y está basado en un pasaje del apóstol Pablo que vamos a leer en unos momentos. La libertad, hoy por hoy, es una de las bendiciones más atesoradas y también una de las más abusadas en el contexto de las realidades de esta tierra. El concepto de libertad actualmente se interpreta de tantas y de diversas formas que hay gente que piensa que determinadas decisiones que toma o actitudes que asume son un fruto de libertad, cuando en realidad son un fruto de manipulación, un fruto de obsesión o de opresión del enemigo de las almas. Sin embargo, todavía hoy, la sola mención de libertad para una persona o un pueblo que ha sido o está siendo oprimido, causa un enardecimiento, como que se enciende una llama en el interior del corazón. Es un deseo innato en la humanidad. Fuimos creados por Dios como seres libres. Es el propósito de la creación perfecta de Dios gozar de libertad. Sin embargo, esta libertad ha sido coartada, ha sido cortada, ha sido interrumpida por el pecado en esta tierra y en la raza humana, como también
se coartó la libertad para una tercera parte de los ángeles del cielo. Hoy por hoy, algunas personas usan la fuerza para libertad. A veces esa fuerza obstinada llega a ser violenta y a veces esa violencia llega a ser destructiva y algunas personas en busca de libertad cometen actos terroristas. Hay otros gobiernos que imponen la opresión diciendo que viven en libertad, pero están maniatando a las poblaciones de este mundo, a los pueblos de este mundo. Hay hogares que están siendo dañados y destruidos por el abuso verbal, emocional y aún físico que coarta la libertad de los integrantes de la familia. Cuando llevamos el tema o el punto de la libertad al área espiritual, esto es un asunto de intensa preocupación y también un asunto que debe tener una consideración importante para nosotros hoy, tal vez como nunca antes en la historia de este mundo. Y al meditar en esto, queremos entender, ayudados por algunos pasajes del apóstol Pablo y algunos otros pasajes que vamos a leer, que la libertad espiritual es el verdadero camino para todas las libertades genuinas o las genuinas libertades. De alguna forma me atrevería a decir que no hay verdadera y genuina libertad si no hay libertad espiritual, si no hay libertad moral, si no hay libertad genuina en Cristo Jesús. Todo lo demás es una imitación o una aberración de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora, quiero que leamos e invitarte a leer en la epístola a los Romanos en el capítulo 6. Y antes de leer, queremos hacer una plegaria pidiendo la bendición y la sabiduría y dirección de Dios. Querido Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. Al abrir tu palabra queremos pedir que tú nos unjas con tu espíritu, no solo para comprender tu voluntad, sino también impresionados por tu dirección para llevarla a la práctica. Necesitamos tu fuerza, tu poder, el bautismo del Espíritu en nuestras vidas, para poner en práctica lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que no sea nuestra habilidad o nuestra creatividad o nuestras ideas la que perseveren y se atesoren en nuestros corazones, sino tu palabra y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y para su gloria. Amén. Y ahora, luego de esta plegaria, te invito a que tengas tu Biblia abierta. Si no, puedes leer en la pantalla. El equipo de producción ha puesto. Si entiendes mejor inglés, en la parte inferior está en inglés. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, nota que usa el verbo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y entonces dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. No te olvides de esta declaración, siervos de justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, viene al presente, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, nota qué hermoso cómo sigue Pablo reflexionando. Porque cuando erais, de nuevo, pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, nadie nos decía nada. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Muestra la consecuencia de una vida apartada de Dios. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto, la santificación, y el fin, la vida eterna. Por eso hemos titulado a nuestro tema la libertad de los siervos, la libertad de los siervos. Ahora,
quiero reflexionar un instante diciéndote que es sumamente importante, pero también es maravilloso que tú y yo tengamos la certeza de que cambiamos de bando. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios y de la justicia. Antes el Señor era el pecado y ahora el Señor y el Maestro es nuestro maravilloso Dios. Servimos a Dios y estamos bajo el dominio del Señor. Quiero hacerte 3 preguntas para reflexionar en 3 aspectos importantes de este pasaje. Hay mucho para reflexionar y para detenerte. Y yo, de hecho, quiero invitarte, animarte a que en tu casa, durante el resto de este día o durante la semana, profundices esto. Ya desde el capítulo 5 viene llevando una línea de pensamiento preciosa el apóstol Pablo. Y te pregunto, primero, ¿el fruto de tu vida y de mi vida es la santidad? Es decir, una vida apartada para Dios con un propósito especial, apartada del pecado y de la pecaminosidad. ¿Es ese el fruto de tu vida y de mi vida o no? Segunda pregunta. ¿Disfrutamos tú y yo hoy y ahora de la liberación del pecado o nos sentimos sometidos por alguna inclinación, alguna tentación, algún hábito, algún error o defecto en nuestro carácter que nos mantiene oprimidos? Tercero, ¿somos siervos de la justicia? ¿Servimos a la justicia de Dios en Cristo Jesús porque hemos sido cubiertos con el manto de su justicia perfecta? Y vamos a responder a estas preguntas en una especie de autoevaluación durante nuestra reflexión en esta oportunidad, en este mensaje. Mantente conectado con la iglesia de Fort Worth Norte para dar los resultados y las reacciones a tu mensaje. Y si estás tomando decisiones mientras vamos charlando y reflexionando, hazlas saber en la página o en el chat de la iglesia de una o de otra manera para que podamos estar orando por ti, porque hay victorias en Cristo Jesús. Vamos a leer un pasaje de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 y en el versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 4. Cuando tú lees los versículos que anteceden a este pasaje en segunda de Corintios, tú te vas a dar cuenta de qué está hablando el apóstol Pablo. No tenemos tiempo a leer estos pasajes, pero él muestra que hay un grupo de personas que viven una experiencia en la que se están perdiendo, dice el apóstol Pablo, si tú lees el versículo 3. El evangelio les es encubierto, pero entonces en el versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Es decir, ¿quién es el Dios de este siglo? El enemigo de las almas, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Pero también el Dios de este siglo puede ser aquella cosa particular que a ti te está maniatando. Y dice que ha cegado nuestro entendimiento para que no resplandezca en aquellos que son incrédulos, que no creen en la palabra de Dios, no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora, sometidos a estos temores, nota lo que dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8 y en el versículo 15. Romanos capítulo 8 y en el versículo 15 dice el apóstol Pablo así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud, no debiéramos sentirnos esclavos del pecado, porque hemos sido adoptados por Dios en Cristo Jesús y eso nos debe alegrar, es una alegría importante. Pero ¿qué pasa? A veces nuestras conciencias, nuestros sentimientos señalados por el enemigo de las almas, acorralados por el enemigo de las almas, están enceguecidas, están cauterizadas, están entenebrecidas y estamos como enlazados, como que hemos querido salir y no hemos podido salir, como que hemos dejado y volvemos, como que hemos avanzado y damos un paso atrás.
Nota cómo lo explica en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 25 y 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. También, de nuevo, cuando tú lees los versículos que antecede, Pablo invita a los hermanos a través de Timoteo a desechar las contenciones, las cuestiones necias, las rebeldías, aquellos desaciertos que engendran contiendas, conflictos en nuestras relaciones y en la iglesia de Dios. Y entonces en el versículo 25 dice, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero entonces nota lo que dice el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Wow. Pablo nos ayuda a entender que el pecado produce un lazo de cautividad que nos mantiene conectados con el diablo, no con Dios. El diablo es el que tiró el lazo, nos enlazó y nos cautivó en el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Déjame explicarte un poquito. Es cuando nosotros consciente e intencionalmente consentimos y nos conformamos con la ceguera espiritual. Consentimos y nos conformamos haciendo voluntariamente aquello que sabemos que está mal. Hemos aprendido que no debemos hacerlo. Hemos aprendido que nos daña y daña a los que están a nuestro alrededor, pero lo seguimos haciendo. Nota lo que dijo Jesús en San Juan, en el capítulo 8 y los versículos 33 y 34. San Juan capítulo 8, versículos 33 y 34. Cuando tú lees los versículos que anteceden, es cuando Jesús le dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a volver a esto al final de nuestra reflexión. Cuando Jesús les dice esto, nota lo que le responden. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero noten, qué cara tenían para decirle esto a Jesús. ¿Cómo que nunca fueron esclavos de nadie? Versículo 34. Entonces Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso que hemos, reflexionando en esta parte, nos damos cuenta lo que significa ser siervos y esclavos del pecado, estar en esclavitud del pecado. Jacobo II, o James II, que había sido rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, fue depuesto, estaba en el exilio, y ya antes de morir le dice a su hijo, no hay esclavitud como el pecado, ni libertad como el servicio a Dios. ¿Tenía razón James II o Jacobo II? Sí tenía razón. No hay peor cosa que la esclavitud de nuestros malos hábitos, de nuestras inclinaciones, algunos vicios, algunas decisiones equivocadas que tomamos. Esclavitud moral, podemos llamarle, me gusta llamarle esclavitud espiritual en sus diversos aspectos. Es la más completa esclavitud, porque la esclavitud de un país, la esclavitud de un sistema político, tiene consecuencias terrenales terribles que conducen al sufrimiento, al desánimo, a la depresión, a la ansiedad, pero la esclavitud espiritual tiene consecuencias eternas. Y eso dice Pablo al final de este pasaje, por eso estamos hablando de esto ahora. Pues tú puedes decir, pastor, en el medio de esta pandemia, ¿por qué no habla de algo que nos anime un poco? Yo quiero animarte, pero tomando las decisiones correctas, porque de nada sirve que estemos viviendo esta crisis a la que estamos siendo sometidos por este virus si no tomamos las decisiones correctas de aquí en adelante y seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos. Dios en su misericordia y providencia está permitiendo esta situación para que tú y yo miremos hacia el cielo y entendamos que nuestra redención está cerca, que Cristo viene pronto
y no vivamos de la misma manera en que vivíamos antes, que haya un cambio positivo y nuestra influencia hacia los demás también ejerzan un cambio positivo. Me hacía reír leer una historia de un predicador laico, itinerante, que trabajaba bajo el auspicio del pastor John Evans en su misión hacia ciertas iglesias. Un domingo de mañana él estaba listo para ir a predicar a la iglesia que se le había asignado y se larga una terrible tormenta, un aguacero impresionante. En aquella época era época de carretas, no era como subirse al auto y agarrar un paraguas. Había que ir en caminos lodosos, peligrosos. Y entonces él le manda un mensaje al pastor Evans y le dice: ¿usted recomienda que siga adelante con la asignación y vaya a predicar o mejor me quedo en casa? Y entonces el pastor Evans, a través de uno de sus colaboradores, le respondió así: estimado hermano Charles o Carlos, si usted es el amo y el maestro, quédense en casa. Ahora, si usted es el siervo y el esclavo, debe acudir a su cita. Así que, ¿qué creen que entendió Charles? Pues el maestro y el Señor es Jesús. Nosotros somos sus siervos. Yo debo hacer su voluntad, debo ir a donde Él me envía, debo perseverar en aquello que yo sé que es lo mejor para mí, que es lo correcto para mí, y alejarme de todos los demás. Ahora, yo podría ahondar mucho en esto que significa la esclavitud del pecado. En mi vida personal, puede ser que en tu vida pueda ser diferente, pero en mi vida personal yo me he dado cuenta que aquellos lazos de esclavitud que el enemigo me ha tendido, yo los he favorecido con decisiones equivocadas, en momentos especiales en mi vida, puntuales. Yo podría darte un testimonio y un diario con días y con fechas conscientes. Entonces, es importante que tú y yo no favorezcamos la obra de Satanás. ¿Tú has visto a un vaquero cuando está tirando el lazo? A un cowboy cuando está tirando el lazo. El animal está corriendo, alejándose, huyéndose del vaquero. Pero parece que nosotros, cuando Satanás está tirando el lazo para mantenernos cautivos al pecado, en lugar de alejarnos, de correr, de escaparnos, nosotros estamos haciendo así con la cabeza para que él me pueda enlazar mejor, para que no me quede fuera de su lazo. Estamos favoreciendo la obra del enemigo. Nosotros tenemos que terminar con eso. Cuando consciente e intencionalmente consentimos y conformamos con esa obra. Ahora vamos a leer nuevamente los versículos 17 y 22. Versículos 17 y 22 de Romanos el capítulo 6, preciosos versículos. Y tú ahí donde estás, di conmigo amén. Pero, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que aunque erais, ¿qué? Éramos, ya esto no sigue, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De corazón seguimos a Dios. Entonces dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? Dice Pablo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No podemos, dice Pablo y dice Jesús, servir a dos señores. O servimos a Dios y su justicia, o servimos al pecado y al enemigo de las almas. El fin de un camino es la vida eterna, el fin del otro camino es la muerte eterna. Tenemos que ser liberados del poder y del dominio del pecado, y eso es posible solo en Cristo Jesús. Nada que tú y yo hagamos hace esto posible. Pero, aquí nos dice Pablo que cuando yo decido, con corazón sincero, obedezco aquello que Jesús pone por delante. No solo creo y recibo por la gracia de Dios en Cristo Jesús su justicia perfecta, sino que también ahora obedezco de corazón y con sinceridad. La realidad de la experiencia cristiana armoniza con la reacción que produce la salvación y la justicia de Cristo en mi vida y me despojo de todo aquello que me somete al mal. Sigo, dice Pablo, esa forma de doctrina a la que Dios me entregó, el modelo divino en Cristo Jesús. La libertad
nunca va a ser preservada sin ley. Hoy en día el cristianismo está atacando la ley de Dios. Toda forma de obediencia a la ley de Dios bajo el ámbito de la libertad. Nota la confusión, pero no puede haber libertad sin ley. ¿Qué tipo de libertad habría si yo salgo de aquí y no hay una ley de tránsito? ¿Qué tipo de libertad yo tendría si yo salgo de aquí? Cualquiera me puede robar lo que yo tengo, porque no hay una ley que se lo prohíbe. ¿Qué tipo de libertad yo tendría si yo puedo matar a una persona sin que nadie me diga nada? Tiene que haber ley. Para que haya libertad tiene que haber ley. Cuando no hay ley, hay opresión y hay tiranía. La ley, cuando es ejecutada rigurosamente o con agresión, es sometimiento, pero Dios jamás lo hizo así. Dios siempre ejecutó su ley con amor, con gracia, con oportunidad, con libertad. La vida del creyente está asegurada por la ley de Dios para poder vivir verdaderamente libres. Perseveramos en integridad, en fidelidad, en obediencia, agradados a hacer su voluntad, gobernados por su voluntad, sostenidos por su gracia. Tú puedes estar pensando de repente, pastor, pero si la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, ¿por qué tengo que estar obedeciendo? Déjame hacerte una pequeña ilustración que a mí me gusta usar muy a menudo. Seguramente, cuando recibiste un regalo que no te gustó, ¿alguna vez recibiste algún regalo y no te gustó? Sé sincero o sincera. ¿Qué hiciste con ese regalo? Ay, yo lo mandé a México, tengo gente que pobre no tiene nada y se lo mandé para allá, pero se lo mandaste porque no te gustó. Si te hubiera gustado te lo hubieras quedado. Yo cuento siempre que estábamos yendo a visitar los homeless aquí en la ciudad de Fort Worth con una de nuestras iglesias aquí en el área y un joven llevaba un paquetito envuelto con bonio y todo. Y yo digo, ¿pero qué estás trayendo? Unas corbatas. Corbatas para los homeless, gente sin hogar. ¿Para qué le sirve una corbata? Que a mí no me gusta, me la regalaron y no me gusta. Entonces él le estaba llevando a los pobres homeless algo que a él no le gustaba ni él quería. Otros lo guardamos allí en algún closet, lo escondemos o se lo damos a alguien. Te pregunto, ¿ese regalo fue un regalo? Sí, fue un regalo. Muy bien. ¿Te sirvió a ti ese regalo? No. ¿Por qué? Porque no lo usaste. Así es el principio maravilloso de la salvación en Cristo, el regalo de la salvación y la redención en Cristo. Te llega como un regalo. Nada que tú hagas te hace merecedor de eso, pero si tú no lo usas, tú no te vistes con la santidad de Cristo, es como si el Señor no te hubiera regalado nada. Por eso es que Pablo insiste en la importancia de la obediencia de corazón y con sinceridad a aquello en lo que hemos sido instruidos, para que ese regalo tenga un efecto, tenga una consecuencia positiva en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto que tenemos o que damos de la salvación en Cristo Jesús? ¿Cuál es el fruto que tenemos o que damos de nuestra vida? ¿Es la santidad o el fruto es la pecaminosidad? Nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestra solidaridad hacia los demás, nuestra relación con los demás. ¿Qué es lo que demuestra? Elena G. de White dice en el libro El Ministerio de Curación, la página 92 y 93, una cita poderosa, importante, y dice así: solo cuando la vida de Cristo es en nuestra vida un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos acometen de dentro y de fuera. Ahora entiende por qué a veces no podemos resistir esas tentaciones. Es porque la vida de Cristo no es una vida con poder vivificador en nosotros. Ahora solamente tú y yo podemos responder por qué la vida de Cristo no es un poder vivificador. Porque su vida es poderosa, su vida es vivificadora. ¿Por qué esa vida no está actuando en nosotros para que yo pueda resistir la tentación? Entonces ella sigue diciendo, Él ha provisto todo medio para que el hombre pueda poseer un carácter perfecto. Todo medio fue provisto para que tu carácter y el mío se perfeccione. No puedes tener excusa, ni tenemos excusa. Él lo proveyó todo. Obedecer a Dios, termina diciendo en la página 93, es quedar libre de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. No quedamos libres de pecado,
quedamos libres de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos, de nuestras tendencias en Cristo Jesús, por el poder de Cristo a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Ahora, estas son buenas noticias. Ahora no me puedes decir, pastor, me está desanimando. Estas son buenas noticias, no importa qué haya hacia atrás, tú ahora puedes ser victorioso o victoriosa. Ahora vamos a terminar con el versículo 23, un precioso versículo, un versículo que conocemos de memoria y que es importante. Dice así, porque la paga del pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo? La paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. A ver, repite también conmigo, aún sin mirar a la pantalla. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso, esta siguiente sección nos muestra la importancia de la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese precioso regalo. No podemos ocultar que el fin del camino de servidumbre y de esclavitud del pecado es la muerte. Yo sería necio como pastor, como ministro, como hermano en la fe, si tapara esto. Si tú y yo seguimos conscientemente, consintiendo y conformándonos con el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero, gracias a Dios, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos está siendo concedido por su gracia y por su amor. Ahora, nota algo interesante que no tenemos tiempo de repasar en este pasaje de Pablo. El pecado es nuestra experiencia y la paga de esa constante experiencia consciente, conformada con una vida de pecado, es la muerte. Ahora, la vida eterna no es la consecuencia de mi vida de obediencia o mi vida de fidelidad. La vida eterna es la consecuencia del regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún siendo fieles y obedeciendo, no merecemos la vida eterna, es un regalo. Una consecuencia es la muerte eterna, la otra consecuencia es la vida eterna. Una merecemos, la otra no merecemos, pero recibimos por amor. ¿Cuándo? Cuando abrazamos con fe la experiencia en Cristo y nos vestimos con esa experiencia, usamos esa experiencia, disfrutamos de esa experiencia en Cristo Jesús. Gracias a Dios, es en Cristo en quien hay verdadera libertad. Y esa libertad en Cristo es la verdadera libertad en todos los otros aspectos. Por eso Jesús les había dicho, habíamos leído o repasado en Romanos 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces te acuerdas San Juan 14:6, no tenemos ni que leerlo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es a través de Jesús. Él es la verdad, Él es la verdadera libertad. En Él es en quien tú y yo gozamos de la paz que significa liberarnos de la opresión del pecado y también de las consecuencias del pecado, solamente en Cristo Jesús. Hay un tesoro de vida eterna esperándote a ti y esperándome a mí. Hay pandemia, hay pandemia. Hay crisis, hay crisis. Hay situaciones financieras y laborales, las hay. Hay situaciones emocionales y familiares, las hay. Hay enfermedad, las hay. Hay sufrimiento, mucho. Pero en poco tiempo todo eso va a terminar. Si solamente tú y yo en Cristo Jesús permitimos que Él sea nuestro Señor y sirvamos a Dios y a su justicia y no sirvamos más al pecado. No podemos darnos el lujo insensato de ser esclavos del pecado. No podemos perder más tiempo, ni dilatar más, ni distraernos más. Y yo quiero, junto a la pantalla, darte el desafío de algunas decisiones para que tú y yo tomemos en esta mañana. Y yo voy a orar por estas decisiones. Primero, pidámosle a Dios y decidamos no ser más siervos del pecado. Tú dile a Dios, cuando oremos ahora en un momento, yo no quiero ser más siervo del pecado, decido ser tu siervo o tu sierva.
aceptemos y disfrutemos la libertad en Cristo. Se nos concede por gracia, como un regalo, aceptémosla, no la rechacemos, no la minimicemos, no la descuidemos. Tercero, la verdad, la justicia y la santidad de Jesús que están a nuestra disposición tienen que ser tu experiencia y mi experiencia. Tenemos que gozarlas y tiene que verse, tiene que transmitirse y reflejarse hacia los demás. Que desde ahora Jesús sea tu Señor y mi Señor. ¿Podemos decir eso? Dilo allí donde estás. Jesús, desde ahora tú eres mi Señor, nadie más. Y entonces vivamos la libertad que significa ser sus siervos. Yo voy a hacer una oración para terminar y voy a hacer una pausa en la oración. En esa pausa, aunque tú escuches una música de fondo que nuestros productores van a poner en la programación, yo quiero que tú ores. Necesitas tú orar, personal e individualmente. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Dile a Dios en qué tú te sientes esclavo o esclava de alguna inclinación o de algún pecado, de algún acto al que te has estado conformando o con el que has estado consintiendo. Y ponlo en los pies del Señor, pide su poder, confiésale ese pecado. Y luego de esos momentos de oración personal individual, yo voy a terminar con una oración audible. ¿Sabes? Si había una hora en la historia de este mundo como nunca antes para despojarnos y desechar todo lo que impide que Jesús nos libere por su poder, es hoy y es ahora. No hay momento para distraernos, para dilatar, para postergar. Toma decisiones, cuéntaselas a tu familia, cuéntaselas a nuestra iglesia. Conéctate con aquellos que están necesitados de este mensaje. Desde esta noche, durante toda esta semana, del 22 al 29, estaremos disfrutando de una programación titulada Conectados con Esperanza. Conecta a todos tus amigos, familiares y amigos, manda por todas tus redes sociales esta invitación para que aprovechemos este tiempo precioso que Dios nos regala para permanecer en sus manos y prepararnos para la eternidad. Oremos. Querido Señor y amante Padre, una vez más en esta mañana acudimos a ti en oración. Una vez más, con sinceridad, queremos pedir perdón, porque sí es cierto que a veces nos hemos distraído, hemos sido indiferentes, hemos sido descuidados. A veces hemos consentido y nos hemos conformado con algún mal hábito, alguna equivocación, alguna actitud pecaminosa, algún pensamiento pecaminoso. Perdónanos, Señor. Gracias por el regalo y la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque podemos dejar la esclavitud del pecado y ser siervos tuyos y siervos de la justicia. Ayúdanos, por favor, con tu poder, con tu espíritu. Trabaja en nuestra voluntad y obra el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, en este momento quiero rogarte en el nombre de Jesús, no por mis méritos, en sus méritos, que tú escuches la oración y la plegaria personal individual de cada uno de tus hijos, que en este momento, ¿a dónde están?, se eleva a ti en forma silenciosa, personal, pero también sincera y con fe. Escúchanos, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo es descansar en tus manos. Qué hermoso es tener la paz de tu perdón y la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Qué lindo es despojarnos de las cadenas con las que nos ha tratado de enlazar el enemigo y dejarlas a un lado para inclinarnos a tus pies y ser tus siervos, siervos de tu justicia, obedeciendo con sinceridad y de corazón lo que nos has enseñado. Gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a cada familia representada,
Bendice nuestra iniciativa de ayudar y compartir y conectar a otros con tu mensaje, con tu verdad, con tus promesas, con la esperanza. Nos entregamos en tus manos, pidiendo este favor y este ruego de nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús. Danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Estimados amigos y hermanos en la fe, gracias a Dios que podemos ya no ser más esclavos del pecado, sino siervos de Dios y su justicia y brillar para Jesús y pedirle a Jesús que brille en nosotros. Queremos invitarte a que te conectes todas estas noches, desde esta noche hasta la próxima semana, con esta programación especial, Conectados con Esperanza, y que te conectes también con la iglesia, dejándole saber tus deseos, tus anhelos y tus decisiones. Oremos al Señor. Querido Señor y amante Padre, te damos gracias por estas actividades de adoración durante esta programación, nuestra escuela sabática, nuestro culto de adoración, y porque podemos estar en tus manos y gozar de tu voluntad. Protege a cada miembro y a cada familia representada en esta iglesia, y protege la influencia y el impacto de ellos hacia sus amigos, familiares y conocidos. Protégenos de este tremendo virus y de esta pandemia, pero protégenos, Señor, de la pecaminosidad y de la esclavitud del pecado, y ayúdanos a permanecer en esta semana en tus manos y a gozar de lo que tú nos preparas a través de esta experiencia espiritual, conectando a nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros, contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.